problemas que saqué, son todos problemas que saqué de las I2 del 2016 de Intel la programación. Entonces, déjenme tener el chat acá. Súper. Entonces, partamos con este problema. Este problema es relativamente sencillo, es solamente de listas. Entonces, dice únicos, es un juego de números. Cada jugador escoge uno o más números enteros del rango del 1 al 100 y luego se le muestran los demás. Los números que se repiten entre dos o más de los jugadores se eliminan y una vez que se eliminan todos esos números, el jugador que obtiene la suma más alta es el ganador. Entonces, em, el problema se divide en dos etapas. Yo creo que lo esencial es que veamos cómo ir eliminando estos números, ¿cierto? Que es la parte más importante del problema. Entonces se divide en dos etapas. Primero plantearlo para dos jugadores y después plantearlo para un número arbitrario de jugadores. ¿Sí? Entonces, en esta versión de únicos, con dos jugadores, participa el jugador 0 y el jugador 1, donde tienen las listas P0 y P1, que son los números que eligió cada uno de los jugadores. Luego nos piden que escribamos la función únicos2, a, b, que recibe estas listas de los dos números que eligieron los jugadores 0 y 1, y luego nos retorna una lista de dos elementos, donde el primero es el índice del que ganó, y el segundo es el puntaje, ¿cierto? La suma, después de haber eliminado todos los números que están repetidos entre ellos. Entonces, si hay un empate, el ganador es el jugador 0. ¿Sí? Entonces, se fijan aquí, tenemos por ejemplo P0 y P1, y se fijan, por ejemplo, el número 100 está repetido, el número 2 está repetido, el 5 está repetido, el 4 está repetido. Entonces, una vez que vamos eliminando todo a través del código, nos quedamos con estos números que están aquí a la derecha. No sé si se verá mi cursor, pero queda en el caso del 0, queda 8, 9 y 1, que no están en el P1, ¿cierto? Y 15, 3 y 2, que no están en el P0. Entonces después llamamos a la función únicos2, que es la que tenemos que implementar. Esta tendrá el primer, como decíamos aquí, el índice del jugador que ganó y después la suma. Entonces después llamamos a la función, imprimimos el ganador, ¿cierto? El índice del ganador y la suma de los puntajes. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, se muestra el caso del empate, se muestra el caso de distintos, por ejemplo, combinaciones de números que pueden haber. Entonces, partamos haciendo esto. Déjeme compartir aquí para programar. Ya partamos aquí. Vale, empezamos aquí. Entonces, recordemos que nos dan, démonos las listas del ejemplo que les voy a copiar aquí. Un segundo. No sé cómo se verá en la transmisión esto. P0 igual a... Esa es la primera. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una función, la de función únicos2, que nos va a retornar el índice del ganador y la suma de los números después de haber sido eliminados. ¿Sí? Entonces, de partida tenemos que definir la función, ¿cierto? Que reciba dos argumentos. Bueno, por simplicidad los podemos llamar P0 y P1, ¿cierto? Ustedes saben que A y B le podemos colocar los nombres que sean, mientras que seamos consistentes dentro del cuerpo de la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Tenemos que identificar aquellos números que están en P0 y en P1, o que están en P1 y en P0, ¿cierto? Entonces, el caso, como son dos listas solamente, podemos revisar una, y todos los números que se repitan en esa lista, eliminarlos, que se repitan entre las dos listas, eliminarlos de las dos. Entonces, a ver si se entiende un poquito más, un poquito confuso si uno lo dice de esta manera, pero es súper importante acá que como vamos a estar eliminando elementos, y esto es un error que a mí me pasó cuando di una prueba de programación, no iterar sobre la misma lista que estamos eliminando elementos, ¿cierto? Porque si por ejemplo tenemos una lista, abajo tenemos una lista así, y le eliminamos el 1, y estamos haciendo un for i in lista, ¿cierto? Esto digamos que es así. Entonces si se nos ocurre hacer algo como eliminar el elemento i, vamos a quitarle el 1,
¿cierto? Y el siguiente ítem del ciclo for va a ser el 3. Entonces nos vamos a estar saltando números, ¿sí? Entonces es importante que como queremos leer todos estos números y de ambas listas eliminar aquellos que están repetidos, es importante hacer una copia, ¿sí? Porque si no, si iteramos sobre P0 o sobre P1, nos vamos a estar comiendo elementos, ¿sí? No sé si se entendió eso, ¿sí? Vale. Entonces, una manera de hacer eso es hacer una copia de la lista, ¿no? Entonces podemos llamar P igual a P0.copia. Creo que era así. A ver, es que estoy un poquito enredado con... Sí, debería ser así. Ya. Entonces, ahora sí podemos iterar sin ningún problema en P. Aquí me están preguntando cómo funciona remove y si remove hace lo mismo que pop. No, voy a responder lo segundo primero. Remove no hace lo mismo que pop. Pop elimina un solo elemento y por lo que entiendo en Python es el último. Elimina el último elemento. Remove, uno le entrega qué elemento quiere eliminar. Entonces, remove busca el elemento en la lista. Si es que está repetido, debería ser la primera vez que aparezca y ese elemento lo elimina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si podemos poner remove 4 y va a eliminar el 4. Si le ponemos pop, va a eliminar el 7, que es el último, ¿sí? Eso no sé si también responde la pregunta que me hicieron acerca de cómo funciona remove. Sí, me parece que pop también lo retorna. Claro, uno puede hacer como último igual a lista.pop y uno tiene el último elemento como a mano para poder manipularlo. Sí, me parece que lo que dice Vicente es así. Sí, ahí sí quedó clara la diferencia. Entonces, hacemos una copia de la lista y ahora sí podemos iterar sobre los elementos de la lista. Entonces, hacemos for num in p. Entonces, vamos a iterar sobre todos los números que están en la iteración original de P0. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa eliminar aquellos que están repetidos en ambos. Entonces, podemos decir, si es que ese número está en P0 y ese número está en P1, vamos a hacerlo como más bonito, ¿cierto? Entonces, si ese número está en ambas listas, entonces los eliminamos y no nos va a servir el pop porque no necesariamente ese num está al final, ¿cierto? Entonces, lo tenemos que hacer con remove. Entonces, hacemos p0.remove, eliminamos ese número de P0 y eliminamos ese número de P1. ¿Sí? Como consejo, bueno, ahora que están en modalidad online, yo creo que es más válido que nunca. Quizá cuando vuelvan a presencial lo tengan que hacer en papel no es tan útil. Que igual lo di en papel cuando di un ramo como este. Hacerse prints a cada rato. Entonces, eh, por ejemplo, podemos acá abajo, una vez que están, ¿cierto? Revisamos todos los números de P0 y los eliminamos todos los que están repetidos entre ambas listas. Entonces podemos, por ejemplo, ver cómo quedan las listas. Algo así, por ejemplo. ¿Sí? O sea, así tenemos claro cuál es el resultado y si es que nos perdemos podemos volver más fácilmente a encontrar el error. ¿Por qué la copia está dentro de la definición de función? Puede estar fuera, ahí no hay problema. Solo que si es que la haces fuera, por ejemplo, si haces esto y lo tienes así, no necesariamente, depende de dónde coloques el def, porque si el P no está definido anteriormente, te fijas, es más cómodo definir la copia dentro de la definición de la función para que para cualquier P0 la copia se genere dentro. ¿Te fijas? Entonces esté temporalmente guardada esa copia. Si por ejemplo llamamos a la función varias veces, entonces podríamos cometer el error de tener P como la copia de la primera vez. ¿Te fijas? Entonces, si por ejemplo definimos unos nuevos P0 acá abajo que sean distintos, ¿cachai? Eso. Entonces, tenemos las listas cortadas, las estamos imprimiendo para poder no perdernos en lo que estamos haciendo y ahora hay que identificar cuál es el mayor, ¿cierto? Entonces, ¿me salen estos los símbolos acá? Sí. Entonces ahora hay que hacer los casos. Si es que la suma de los elementos en P0 es mayor a la suma de los elementos en P1, ganó el 0. Y al contrario. Entonces podemos definir, por ejemplo, las sumas. ¿Cierto? Entonces podemos después hacer, si es que la suma de los elementos de 0
Me disculpará porque estoy con dos teclados y este no tiene el símbolo. Si es que la suma de los elementos de P0 es mayor a la suma de los elementos de P1, entonces ya sabemos cuál es el ganador, ¿cierto? Ahora recordemos que la función nos tiene que retornar un R. Voy a volver al enunciado un segundo. Ahí está el enunciado. Entonces recordemos que la lista, o sea, la función nos debe retornar una lista con dos elementos, y aquí la llama R. Entonces, lo más cómodo es definir esa lista dentro de lo que estamos haciendo, dentro de la función. Entonces aquí mismo ponemos una lista vacía, y si la suma de los elementos de P0 es mayor a los elementos de P1, entonces podemos, por ejemplo, agregarle a R el índice 0, que es el índice del que ganó, y luego agregarle la suma. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un R, que es una lista de dos elementos, con el 0, que es el índice del que ganó, y ese 0, que es la suma de ese jugador que ganó. Entonces tenemos el otro caso, que hay que hacer exactamente lo mismo, pero en el caso del que gane el S1, ¿cierto? Y el último caso, que, bueno, no quedan más casos, o S0 es mayor a S1, es menor o es igual. Entonces el caso que sea igual, nos dicen que el ganador es 0, pero recordemos que el enunciado deberíamos asignar el mismo puntaje, así que podemos considerar ese caso dentro de eso, ¿sí? Entonces, como el 0 dice que algo así como que inventó el juego, entonces podemos dejar el mayor igual aquí, ¿sí? Eso es un tema del enunciado más que nada. Si no, podríamos haber hecho otro caso perfectamente como else, y ponemos algún otro número que sirva como para identificar que es otro el que ganó, ¿te fijas? Y así, ¿no? Depende de cómo lo pregunte el enunciado, ¿sí? Y finalmente, que nunca se les puede olvidar, que también me pasó en una prueba, en mis primeras pruebas de programación, eh, tenemos que devolver algo, no sé, hay que retornar ese R, que es el R que estamos armando, que es la lista de dos elementos, donde contiene el índice del que ganó y la suma de los elementos del jugador que ganó. Entonces veamos si es que funciona. Entonces definimos la función. Estos son ahora déjeme borrar esto, que esto lo voy esto como explicación. Aquí voy a hacer la copia. Tal cual como lo habíamos hecho antes, solo que se me olvidó volver a colocarlo aquí dentro. Y probemos, pues. Entonces, probemos llamando la función sin asignarle nada, sin el print, para ver si es que los P0 y P1 están quedando correctamente. O sea, los P0 y P1, que deberían printearse aquí, no deberían tener números repetidos. ¿Eh? Entonces llamamos a la función, y esto debería... tengo que guardarlo. Entonces, efectivamente, no sé si se ve acá, voy a eliminar acá. Ahí está. Entonces, P0 ahora es esta lista que está aquí, P1 es esta lista que está acá. No tienen números repetidos, entonces la suma nos debería dar el resultado correcto. Entonces, como nos está retornando R, recuerden que si llamamos a una función, todo esto que está aquí es como en matemática, en cálculo, cuando uno dice f de algo. Ese f de algo puede ser un número, puede ser un vector, pero es algo en sí mismo, como ya está evaluado en algo. Entonces, eso es la lista que está retornando. Se la podemos llamar justamente R igual a el resultado de llamar a esa función, y luego printemos lo que nos están pidiendo en el enunciado, que es el ganador, es, como R tiene dos elementos, el del índice 0 es el índice del que ganó, y el índice 1 es la suma de los puntajes. ¿Sí? Si lo corremos ahí, el ganador es 1 con el puntaje 20. Y efectivamente, porque este suma... Ah, un segundo. Está bien sumado.
R1. Mm, mm, mm. ¿Alguien ha visto qué pasó? Lo hice hace un ratito y me dio sin problema. Porque estos se elimina el 12, se elimina el 13, se elimina el 5, y va a quedar el 8, va a quedar el 9, y va a quedar el 1. Se va a sumar 18. Mm, 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 mm. Déjenme verificar. Este es, no, este es exactamente lo mismo, solo que lo hice con otros nombres. En vez del ratón se puede poner ese último print. No, mira, altero responde esa pregunta. Es 0 remove y si corremos este. Ah, mm, si no estoy muy seguro de qué está pasando. A lo mejor estoy sumando mal. Por mientras, si es que alguien puede revisar porque no porque tengo dos de desfase, Catherine dice, en vez del retorno se puede poner último print. No, no, porque si tú llamas a la función después, si quieres que la función te retorne algo, tienes que ponerle el return algo, ¿sí? El print solamente es algo que la función hace mientras se está ejecutando. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no es un valor que se queda guardado como el resultado de únicos dos al evaluarlo en P0 y en P1. Sí, eso es distinto. O sea, el print es algo que se muestra, simplemente se muestra aquí en la consola, en el terminal, perdón. No es algo que quede guardado. Si quisiéramos guardarlos, tendrías que juntar este string con el string de esta lista, te fijas, pero no es lo mismo. El R, como lo estamos construyendo, el R es aquello que te devuelve la función una vez que le llamas. No sé si queda un poco más clara la diferencia. Vale, vale. Puede ser que en vez de poner suma de P0 sea Puede ser que. P. ¿Cómo, perdón? ¿Puede ser P o es lo mismo P con peso? No, no, el problema es que sí, es que lo estábamos mirando mal. El ganador es 1 y la suma de eso es claramente 20. Sí, no sé por qué me centré en que había ganado el 0, porque claramente la suma de ese es menor. Entonces el ganador efectivamente es 1 con puntaje 20. ¿Sí? Si hacemos, por ejemplo, números distintos que sumen lo mismo, sí, un poquito el sueño, disculpen que he dormido un poquito. Si ponemos números distintos que sumen lo mismo, ¿cierto? No se debería eliminar ninguno. Yo no me di cuenta. Entonces, si ponemos números distintos, deberíamos obtener 18 y 18 y debería haber un empate. Entonces debería aparecer que el ganador es el 0, porque por default, por este mayor o igual es el 0, y debería aparecer 18. Así, ¿sí? Obviamente, bueno, como lo hice acá, que a mí me faltó cuando desarrollé este ejercicio leer esa parte de que si ganaba quedaba el 0. Entonces, le agregué el valor 0 y después si es que el valor 0 se veía el valor 0 en el segundo elemento del R, se presentaba que había un empate. Pero algo que ustedes pueden hacer es alternativo al enunciado. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Esto es como para ir viendo más que nada cómo funcionan el manejo de las listas bien por encima. Yo tengo una ¿O duda. alguna duda en general con el manejo de las listas, con algún método que se le aplique a las listas en Python? Sí, dale. O sea, es como referido al hacer la copia de la lista, el por qué. Porque en verdad yo no, como que no ocupo, he visto que ocupan ese código, ese como comando, pero yo no lo ocupo. ¿Para qué sirve? Ya, te escucho medio cortado, pero no sé si, corrígeme si estoy equivocado, tu pregunta, Es por la o copia, se me escucha bien. A mí me aparece un mensaje que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? ¿sí?
Ya, vale. Sí, tu pregunta era entonces, ¿por qué se copia? Claro. Ya, mira. eh, hagamos lo que estábamos haciendo hace un rato, lo que estaba explicando. Hagamos una lista con los números del 1 al 9. Y digamos que queremos eliminar cada uno de los números, desde el primero. ¿Ah? Entonces, uno estaría tentado a decir, eliminemos el i, ¿cierto? Que es justo donde estamos. O sea, el i parte siendo el 1, eliminamos el 1. Entonces, lo que uno podría pensar es, ahora pasamos al 2, ¿cierto? Pero pasa que el i, el for, te está viendo la lista como una lista indexada, ¿sí? Entonces, el i en la lista, claro, tiene un valor, pero al mismo tiempo ocupa la posición 0 en la lista. Una vez que tú elimines el i, elimines el 1, el elemento 0 de la lista va a ser el 2. Y como no hay nada más, ahora pasamos al siguiente elemento, hablando de índices, ¿cierto? Pasamos al índice 1, y el índice 1 sería el 3. Entonces, hagámoslo así. Te fijas, entonces la lista original es los números del 1 al 9. Una vez que estamos en la primera iteración, eliminamos el 1, ¿cierto? Pero ahora el for va a querer buscar el segundo elemento de la lista, el que tiene índice 1, ¿cierto? Porque en Python parte el índice 0, 1, 2 y así. Entonces, como va a ir a buscar el índice 1, ahora no va a eliminar el 2, va a eliminar el 3. ¿Se entiende por qué pasa eso? No sé quién me había Sí, preguntado, súper, no súper. me fijé en el nombre. Ahí me quedó súper claro. ¿Cachai? Entonces, por eso uno hace una copia. Sería que borre el i-1. No entendí muy bien, María. ¿El remove es igual que el pop? No, no. Eso sí, es lo mismo que me había preguntado hace un rato. El pop elimina el último elemento de la lista en Python y lo puedes guardar, por ejemplo. Entonces, si quisieras ir eliminando todos los objetos, por ejemplo, todos los elementos de esta lista, desde el 9 hacia el 1, entonces podríamos hacer, por ejemplo, iterar, no, perdón. Mm, Podríamos, ¿cierto?, iterar las 9 veces que están acá y hacerle pop cada una de las veces. Entonces, ahora sí, ahí está. Entonces, si corremos el índice desde el 0 hasta el largo de la lista, o sea, si vamos viendo los índices y eliminamos cada vez el último objeto con el pop va eliminando, como te decía, el pop posición. Ya, mira, ¿cuál es la diferencia? El pop en una posición no te va a servir si es que los datos están desordenados. Entonces, claro, tú dirías, ahora hagámoslo con sort, ¿cierto? Porque si queremos eliminar, por ejemplo, ¿te acuerdas en este ejemplo? Que queremos eliminar el 100. Chuta, habría que ordenarlo, pero no te va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 100, porque no están todos los números. ¿Cachai? Por eso remove es mejor porque va directo al objeto que queréis eliminar. Tiene que ser la diferencia. Pero sí, como tú dices, el pop position deja eliminar una posición específica también. Sí. Eso serviría más si es que los datos están ordenados. Y si quieres eliminar, por ejemplo, no sé, la mediana, algo así. Aquí, déjenme ir viendo las preguntas. Natalie pregunta cómo funciona Sum. Sum lo que hace es agarrar una lista que tenga números enteros o floats o cualquier tipo de número, y lo suma y te entrega el valor como resultado. No sé si tenemos, por ejemplo, los números del 1 al 9. No, hagámoslo del 1 al 4. Entonces aquí debería dar 10. Tenemos 10. ¿Sí? Solamente te suma los valores que están ahí en la lista. Funciona con strings, el sum. No que yo sepa.
Es que para concatenarlos, tú lo que puedes hacer es ir tomando cada uno de los objetos de la lista e ir juntándolos. ¿Y cómo los podéis juntar? Por ejemplo, em, a ver, con string, ¿cómo podría ser? Podría ser, eh, por ejemplo, es que si es con letras, por ejemplo, digamos que tenemos A, B, C. Entonces, si queremos juntar todas estas cosas, no recuerdo si hay una función, a lo mejor hay una función que hace esto de una, pero si es a la mala nomás, ¿cierto? Definimos un string vacío para cada uno de esos i en lista. Pero, a ver, así, un string vacío. Y aquí podríamos string más igual i. Ahí está. El join, me parece que el join hace eso. Sí, hace tiempo que no veo esas funciones eh, de Python, pero además que, a ver, vámonos con el join. Entonces, join lista. ¿Estás seguro que es un método en Python? Sí, sí, y creo que antes del join se pone como el separador que queréis juntar, algo así. Es como medio raro. Pero eso sería en el caso de un string, ¿o no? Claro, si te fijas, mira, a lo mejor esto les sirve. Cuando traten de hacer estas cosas y no les salga, este tipo de errores leerlos es bastante útil, porque si se fijan acá dice que hay un error de atributo, que el objeto tipo lista no tiene un atributo join. Entonces, cuando agarramos una lista, ¿cierto? Hacemos punto, estos son todos los métodos que le podemos aplicar a lista. Entonces podemos agregarle algo, eliminar todos los objetos de la lista, copiarlos, contar cuántas veces se repite un elemento, extender la lista como concatenarla con otra lista y así. Pero si se fijan, cuando yo empecé a escribir join, el programa no me muestra nada. Entonces, porque los objetos tipo lista no les puedes aplicar el método join. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo el error. Sí, y join era cuando uno tenía como un string, algo así, y que te debería juntar como con el coma. Eh, no deberían, porque si te fijas, cada una de estas cosas es un elemento. La coma no es un separador. La coma es la sintaxis que tú utilizas para la lista. En cambio, si tienes una palabra que tenga comas dentro, ahí sí la coma lo puedes interpretar como un separador. Igual que para el split. Que de hecho ahora vamos, el problema siguiente de archivos usa un split que tiene una coma. Sí, esa es la diferencia. Pero si no, el for, el clásico for siempre va a servir. Monserrat dice, ¿cómo habría que hacerlo si, por ejemplo, dentro de P0 estuviera dos veces el número 4 y en P1 también estuviera el 4? Porque remove lo sacará una vez, creo. Ya, claro. Sí, eso es una buena pregunta. Entonces, en este caso, estamos removiendo solamente una vez el elemento, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos, a ver, se me ocurren dos formas de hacerlo. Una forma es agregar más if, como, no sé, eso no se vería muy bonito. A ver, mejor hagámoslo de otra forma. Em, Podría ser algo así, eh, como if num en P0 and num, ¿cierto? Entonces tenemos while num in P0, algo así. Debería seguir funcionando tal cual. Sí. No sé si se entendió, porque aquí tú revisas que esto esté repetido, ¿cierto? Entonces, en cada una de las listas vas a hacer el remove de ese número hasta que ese while no se cumpla, que es que el número ya esté totalmente fuera de la lista. Entonces, si está varias veces, este while va a correr esa misma cantidad de veces. Esa es una manera en la que lo puedes hacer. ¿Cómo uso sort? A ver, el sort, si lo hacemos con números,
Eh, perdón. Un segundito. Mm, ¿Por qué no funciona esto? ¿Qué me parece no ordenados? No, un segundo. Estoy muy seguro porque no funciona. O sea, que esa es la sintaxis usual. Creo que no es necesario guardarlo. ¿Tú dices así? Bueno, sí. Claro, es que si no te lo guarda, hay que acceder al método directamente. O sea, esto cambiaría la lista. Claro. Sí, que no sé por qué recordaba que esto podía ser guardado como el pop, ¿cierto? Que uno puede recuperar el elemento que saca. Pero claro, ahí está. ¿A qué te refieres con cómo lo uso? El sort siempre te lo va a ordenar de menor a mayor. Hay otro que es el sorted. El sorted utiliza una cuestión que es el key, dos puntos, lambda x, pero eso no sé si lo han visto. Y no me atrevería a explicarles muy bien porque el lambda x igual es medio esotérico. Prefiero no meterme con una explicación de cómo funciona eso. Una vez me lo explicaron muy bien y nunca retuve la explicación. Pero de todas formas, a ver, si te quedas con ese tipo de dudas, me puedes enviar un correo y te puedo buscar. Voy a dejar mi correo acá. Puedes enviar un correo si es que no lo encuentras o si es que viste la explicación en alguna página, debe estar lleno de estas explicaciones, pero si te queda aún la duda me puedes escribir, no hay problema. Si es algo que no tengo a mano, lo siento. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿O avanzamos con el problema de archivos? Súper. Sí, como les digo, interrúmpame en cualquier momento si es que quieren abrir el micrófono. Vale, démosle con el siguiente entonces. No sé por qué le puse archivos. Ya, veamos el siguiente problema. Les comparto el PDF. Acá. El caso de más de dos jugadores. A ver, veamos si es que nos queda tiempo al final, porque si no, no vamos a alcanzar a ver archivos y el otro que lo podríamos empezar a ver. Veamos cuánto tiempo nos queda. Entonces, esta. Dice, la universidad está organizando visitas de colegios a cada una de las carreras que imparte. Se abrió un formulario que permite a los escolares inscribirse en una visita. Los nombres de los inscritos y las carreras del interés están en orden de llegada en el archivo inscritos.txt. Entonces tiene nombre, coma, carrera, sin espacio acá. ¿Sí? Y así hay una lista larga de carreras. Y yo hice un TXT que está en la misma carpeta del punto .py donde lo estoy haciendo. Esa es la manera en lo que tienen que hacer ustedes, si no tendrían que buscar la carpeta. Así que tenemos ese documento y después dice, solamente hay un cierto número de cupos para la visita a cada carrera. Entonces eso está en el archivo carreras.txt. De nuevo, lo dejamos en la misma carpeta que esto para que podamos abrirlo sin tener que cambiar el directorio donde estamos trabajando, en la carpeta. Entonces aquí, por ejemplo, dice ingeniería 55, entonces hay 55 cupos para ir a la visita de ingeniería, hay un cupo para medicina, 10 cupos para periodismo y así. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Escribir un programa que, a partir de estos dos archivos, para cada carrera genere un archivo con el nombre de la carrera en minúsculas .txt, o sea, generar ingeniería.txt, medicina.txt, periodismo.txt, con los estudiantes inscritos para la visita. ¿Sí? Entonces dice, si hay más interesados que cupos, o sea, por ejemplo, aquí tenemos dos de medicina y tenemos un cupo, solo quedan inscritos los primeros que hayan hecho la inscripción. Entonces, como dice acá, medicina.txt solamente debería tener a Eloisa Díaz y no a Jonas Salk, que debería haber quedado fuera porque hay un solo cupo en medicina. ¿Sí? Ingeniería tiene 55, así que si hay menos de 55 deberían caber todos. Si no hay ningún interesado en alguna visita, el archivo debe crearse y quedar vacío. ¿Sí? Entonces ahí están los tres ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, si abrimos college, aquí no hay nadie de college, así que college.txt debería ser generado, pero debería estar vacío. ¿Se entiende el problema? ¿De qué se trata?
Vale, démosle entonces. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con los archivos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo esencial que no se les puede olvidar nunca? Porque si no, fijo, les quitan puntaje en la prueba. ¿Qué es lo que tiene que hacerse siempre que uno utiliza archivos? Abrirlo, modificarlo y cerrarlo. Ya, a abrirlo y cerrarlo. Sí, modificarlo puede ser, en este caso nos vamos a modificar un archivo que ya esté, nos piden crear archivos y eso es modificarlo, pero abrirlos y cerrarlos. Abrirlos y cerrarlos. Yo tengo varios amigos que les bajaron puntaje de no, esto yo se lo digo porque es en lo que más uno se puede equivocar. Cerrar el archivo, es súper importante. Entonces, hay que abrir el archivo. Podemos abrir el archivo el carreras.txt, que los tengo aquí en el directorio, carreras.txt y inscritos.txt. Déjenme borrar los otros, que eso los estaba generando en la prueba que hice. Ahora sí, ya. Entonces queremos abrir carreras.txt e inscritos.txt. Podemos poner, por ejemplo, recuerden que el nombre del archivo va entre comillas, tal cual como va, si es que está en la misma carpeta. Se fijan aquí, esto está todo en la misma carpeta, así que lo abro tal cual. Y luego viene el modo de apertura. Carreras e inscritos no los queremos modificar, entonces lo abrimos en modo lectura, que es de RD Read. Hacemos lo mismo con inscritos. ¿Sí? Y aconsejo siempre hacer esto. Como costumbre para que no se olviden de cerrar el archivo. ¿Sí? Entonces, cuando abrimos un archivo, ¿qué me podría explicar cómo se abre? ¿En qué formato está? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Cuál es la manera de leer un archivo? Por ejemplo, ¿qué hacemos con INSC si queremos leer a los inscritos? ¿Cómo podríamos iterar, por ejemplo? Ya, el readlines es una opción. ¿Qué te devuelve el readlines? Por ejemplo, si hacemos eso. Una lista con todas las como líneas del archivo. Súper. Es una lista con todas las líneas. Entonces hacemos la lista con todas las líneas de los inscritos y la lista con todas las líneas de las carreras. Y hay que limpiarlo, ¿no? Como sacar el salto de línea. Claro. Entonces aquí recuerden que los inscritos están en formato nombre, apellido, coma, sin espacio, carrera. Y las carreras están en formato carrera, espacio, espacio, déjeme revisar. Sí, carrera, espacio, cupos. Entonces vamos a tener que hacer un split. Y split distintos porque si hacemos un split con espacio acá nos va a separar nombre y después apellido como carrera, que eso no nos va a servir. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Recuerden, ¿qué archivos tienen que estar sí o sí? Tienen que estar todos los archivos de todas las carreras, independiente de que no haya interesados. Entonces, lo lógico es partir con las carreras. Entonces, primero iterar por todas las carreras y cada vez que abramos una línea de las carreras, crear al tiro el archivo. Después, si es que hay gente, la sumamos al archivo. ¿Sí? Entonces, hacemos for carrera, en carreras. Aquí tenemos cada una de las líneas de este readlines del archivo carreras.txt. Entonces, podemos hacer el nombre de la carrera. Hacemos el split. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, S igual a, recuerden que era primero el espaciador, en el caso de las carreras es el espacio, punto split, y tomamos carrera. Entonces, como para que lo vayamos viendo, a ver, déjame un segundo. Split carrera. Es al revés, creo. Carrera.split y el separador. ¿Es al revés? Puede ser. Sí, 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 sí. El join el que es así. Así. Bacán, gracias. Entonces, carrera.split, tenemos el separador acá, que el join, el separador está al principio. Entonces,
Ahí está. Ahora fíjense, esto les puede pasar hartas veces cuando estén trabajando con archivos. Estos tienen backslash n. ¿Alguien me puede decir qué es el backslash n? ¿Qué significa? Salto línea. Es un salto de línea. Y si nosotros quisiéramos comparar el string 35 backslash n con el string 35, ¿son lo mismo? No. Entonces, eventualmente, si es que tenemos que comparar cosas, como un spoiler, vamos a tener que quitar el backslash n. ¿Sí? Entonces ahora tenemos las carreras y los cupos separados. Podemos, por ejemplo, decir cupo igual a el segundo elemento en formato int, cosa que después cuando estemos iterando en el archivo no nos pasemos de ese cupo máximo, ¿cierto? Y el nombre del archivo que queremos abrir es el nombre de la carrera .txt. Entonces sería el primer elemento del split, por ejemplo aquí ingeniería, y le sumamos .txt. Entonces ahora queremos abrir un archivo con ese nombre, que va a ser, por ejemplo, ingeniería.txt, medicina.txt y así para cada una de las carreras en carreras. ¿Sí? No sé si ahí a lo mejor, a mí me gusta más hacerlo así porque se entiende un poco cuál es el objeto que estamos iterando. Entonces, cada una de las carreras .txt va a ser abierto y va a ser abierto en modo escritura, que es WD Write. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, en teoría, aquí, si yo hago correr este programa, debería correrme, o sea, debería generarme todos los puntos .txt. Eh, claro, es que cuando haces int, me parece que el backslash n se lo come. Me parece que da lo mismo. Veamos. Ahí está. No es necesario. Entonces, el cupo de la carrera tanto, entonces ese es el S0. Recuerden que S es el split de la línea carrera, que tiene carrera, coma, esa carrera, espacio, cupo. Y el cupo efectivamente da lo mismo que tenga el backslash n. Sí va a importar después cuando lo queramos comparar. ¿Mm? Entonces ahí están generados cada uno de los TXT y los TXT están vacíos. Todos los TXT están vacíos. ¿Qué tendríamos que iterar ahora? Estamos en la primera carrera. Como consejo, cuando estamos haciendo un for, quedémonos con el primer elemento. Si funciona para el primero y está todo ok, deberíamos poder hacer la extensión para el resto. ¿Qué tenemos que iterar ahora? Ya creamos el archivo. Estamos justo en el punto después de que el programa crea el archivo ingeniería.txt. Eso es F. ¿Qué hacemos con F ahora? ¿Dónde podemos iterar? Recuerden que al archivo le queremos agregar todos los nombres de los inscritos hasta que se alcancen los cupos. Hay que iterar en el otro archivo, como dice Bernardita. F es un nombre que le di, un nombre cualquiera, es el nombre del archivo, o sea, no es el nombre del archivo, es el iterable del archivo que tiene el nombre name. Name es S0, S0 es el primer elemento del split de carrera y carrera es ingeniería espacio 55. Fíjate, entonces aquí esto es ingeniería.txt, abrimos ese archivo en forma write y F es solamente el iterable que recuerden que siempre tiene que estar cuando queremos trabajar con el archivo, si no, no lo vamos a poder modificar las líneas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Recorrer el ins. Sí, hay que recorrer Ah, perdón, pregunté de nuevo, pero ya había respondido Bernardita. Sí, hay que recorrer el archivo de los inscritos, ¿cierto? Entonces tenemos que ir revisando. Recuerdan que inscritos es así. Entonces hay que revisar. Estos son nombres distintos. Entonces, Emineder en la carrera, Alan Turing, la carrera, Eloise Díaz, la carrera. Y así ir
metiendo a cada uno en la carrera que corresponde, hasta el cupo, hasta que se alcance el cupo. ¿Sí? Entonces ahora hacemos for eh, persona inscritos. Así que vamos a ver a cada una de las personas, o por, mejor, for, podemos hacerlo así, por línea de inscritos. Entonces, aquí hay que hacer el mismo split, ¿cierto? Recuerden que esto, el archivo inscritos, el formateador tiene que ser la coma. Entonces, ahora L es una lista con dos elementos. El primer elemento va a ser el nombre y el segundo elemento va a ser la carrera. ¿Sí? Entonces, el nombre es el primer elemento. Y carrera, pongámosle otra letra, pongámosle C igual a L1. O pongámosle, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Como para no perderlas con L0 y L1 nomás. Dejémoslo así. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a empezar a leer todos los inscritos. Estamos en ingeniería. Partimos a iterar acá. Eminer, matemática. Alan Turing, ingeniería. Eloisa Díaz, medicina. ¿En qué iteración nos interesa detenernos? ¿En Eminer, matemática? Si es que el archivo es ingeniería.txt, nos interesa detenernos en Alan Turing, ¿cierto? Identificar a Alan Turing como alguien que está interesado en ingeniería. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Comparando este string con el nombre de la carrera, ¿cierto? El S0. Estamos acá, hablando acá. ¿Se fijan? Y aquí sí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque en inscritos el nombre de la carrera está al final. Y como está al final, tiene el backslash n. Entonces hay que quitarle el backslash n. Entonces lo que podemos hacer es comparar ambas cosas. Queremos comparar el S0, que es el nombre de la carrera actual. Recuerden que S0 sirvió para hacer el nombre del archivo. Si es que eso es igual a el nombre el C, pero hay que quitarle el backslash n. ¿Alguien recuerda cómo hacer eso en un string? ¿Cómo quitarle un trozo al string? Con el strip. Con un strip. Sí, pero ¿cierto? ¿Lo puse acá? Sí. Debería dar lo mismo si lo hacemos con comillas. Si es que esas dos cosas son iguales, ¿cierto? Entonces, si es que el nombre de la carrera en el archivo de carreras es igual al nombre de la carrera en el archivo de inscritos, agregamos tenemos que agregar al archivo el nombre de la persona, ¿cierto? Entonces, en un archivo, cuando queremos escribir una línea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Alguien me puede decir? Lo que quiere escribir punto .write. Sí. Entonces, en el archivo, queremos escribir el archivo que se llama f, ¿cierto? Ese es el iterable del archivo, f.write. ¿Y qué queremos escribir aquí? Recuerden que estamos en ingeniería.txt. ¿Qué queremos colocar ahí? El nombre El de la nombre de persona. la persona que está interesada. Entonces, persona. Y así nomás. ¿Qué pasa si lo hacemos así? ¿Cómo se va a ver el archivo? Se va a ver persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. Se va a ver así como en líneas, con las personas amontonadas. Ahí, muy bien, Natalie. ¿Sí? Entonces, esto más backslash n. Justamente. Bien, bien ahí, Catherine. Justamente. Entonces, es importante el backslash n porque si no, van a quedar todos los nombres juntos. ¿Qué problema hay con esto? ¿Cuál es el cupo de la carrera de medicina? ¿Qué pasa? Ya, perfecto. Para ingeniería no hay problema porque hay un montón de cupos. Entonces, la ingeniería, de hecho, lo deberíamos poder correr sin problemas ahora. Para ingeniería, ahí están todos. Ahora está listo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué va a pasar cuando abramos medicina.txt? ¿Qué hay acá? Estos son los inscritos. ¿Cuántos de medicina hay? Está Eloisa Díaz y está Jonas Salk. Va a haber demasiada gente.
¿sí? No hay restricciones de afuera, pues estamos en pandemia. Está Hipócrates también. El viejo Hipócrates no está vacunado. Entonces, estamos excediendo la cantidad de gente que está permitida en la visita. Entonces, ¿dónde podríamos incorporar esa condición? Podríamos ¿Cuál es poner el...? como, o ¿Mm? sea, no sé si está bien, pero se me ocurre como poner un if y como ir poniendo como tope el cupo y mientras sea como menor al cupo, como ir escribiéndolo en el archivo o algo así. ¿En qué parte colocarías el if? Creo que lo pondría arriba del o dentro del otro if, por ahí. No, no Acá sé, dentro de este if. puede ser. Ya, entonces tú dices que lo hagamos así. Si es que el número de líneas debería ser eh, así, ¿cierto? Si es que el número de líneas de f es menor a la cantidad de cupos, podemos agregar uno más. No mayor o igual, porque si ya hay uno en medicina, no nos sirve que el cupo sea igual a uno y que la longitud del archivo sea igual a uno y agregarle otro, porque nos estamos pasando. Entonces tiene que ser menor estricto. Eso es una manera. ¿Qué manera mejor hay de escribir estas dos líneas juntas? Perdón, Andrés dijo con un contador que vaya sumando cuando entre uno y si llega a la máxima posición no deje entrar. Ya, perfecto. Es una manera también. Sí, es válida. Pero es más bonito como lo dijo Lucas, que es con un AND. Porque al tiro estamos chequeando las dos condiciones. De hecho, las podemos poner entre paréntesis acá. Entonces, si por un lado las carreras coinciden y además en el archivo no nos estamos pasando del cupo, ahí recién lo podemos escribir. Entonces, hay que borrar estos archivos porque ahí sí, destruimos college. Ya. Entonces, si corremos esto, ah, algo, algo nos echamos. Em, sí, esto también me pasó con. ¿Cómo fue que lo solucioné? Ya. Ya. Parecido a lo que dijo Andrés. em, si esto no va a funcionar, me parece que porque cuando el F está vacío, esto tira error. Me parece que el readlines tira error cuando no tiene líneas. Entonces lo que podemos hacer es decir que el archivo, en un principio, cuando abrimos el archivo, tiene un tamaño una cantidad de líneas cero. Entonces, si es que ese tamaño es menor al cupo, que va a partir siendo cero, así que eso va a ocurrir siempre la primera vez, ¿cierto? Escribimos esto y ahora, sí, muy similar a lo que dice Andrés, hay una línea más. ¿Sí? ¿Se entiende esa modificación que hicimos? Vale. Entonces, ahí están todos los cupos, ¿cierto? Que eso es lo que estamos printando acá. Y cuando vimos medicina, se compra el aforo. Y el viejo Hipócrates no vacunado no está presente. ¿Me podrías explicar el código cuando termine? Sí. Está listo. Esto es lo que nos pide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Javiera, al tiro respondo tú. A ver, déjame responder la pregunta de Fabián primero. Al abrir un archivo en modo de escritura, ¿este se reinicia o no? No me acuerdo. Me parece que sí, podemos probarlo. Podemos probarlo cambiando lo de medicina. Déjame cambiar el TXT de medicina. Perdón, el de carreras. Voy a poner a medicina que tenga 6. Se deberían entrar todos. La medicina, no, perdón. Carreras, ahí está, medicina 6. Entonces, si corremos esto de nuevo, va a funcionar. Y si nos vamos a medicina, claro, se reinicia. Y ojo que claro,
Sí, sí, cuando se coloca con W se borra todo. Si lo colocásemos con A, no. Si lo colocamos con A de append, mira lo que va a pasar. ¿Era este? Sí. Si lo colocamos con A, ¿alguien recuerda qué es el modo A? Recuerden que está el modo R, A, W, y de ahí hay unos binarios que dudo que los usen. Agregando al El final. R es para leer, solo lectura. No podemos modificar un archivo que está siendo abierto con R. ¿Sí? ¿Quién había hablado? Creo que la es para como no borrar, solo ir agregando cosas. Ir agregando al final, justamente. Entonces, si corremos el programa en modo A, va a funcionar perfecto, pero resulta que están todos repetidos. En FMI no hay nadie porque no hay nadie inscrito en High College. Y así, esa es la diferencia. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de...? Porque Javiera me había pedido que explique el código cuando termine. ¿Alguna duda de qué es lo que hicimos acá? Ahí nunca cerró los archivos, ¿cierto? Los que se crearon. Eh, mm, Cuando lo estás creando, creo que sí. Creo que sí puede. Veámoslo. Me parece que sí. Me parece que eso es lo correcto. Entonces, después de que termine todo este for, debemos hacer así. Sí, sí, súper. Sí. Yo más lo que los molesté al principio de que por favor no se olviden y no lo cerré. Aquí no es tan grave, pero hay otros casos en los que sí pueden ser más graves. A veces el PC puede explotar, eso es verdad. O puede quedar escrito cuando abras los archivos de nuevo o cuando quieras modificar cosas que ya tienes en la memoria. A veces pasa que si no cierras los archivos o si no trabajas bien con tu memoria, aunque Python igual es súper robusto en ese sentido, pero pasa más en otros lenguajes de programación si es que los estudian, por ejemplo en C, que si hacen mal las asignaciones de memoria, como es una memoria aleatoria, ¿cierto? Como funciona la RAM, por ejemplo. Aquí no me tomen muy a pecho porque no soy de computación, pero he trabajado en eso. Em, C lo que hace es que como está aleatorio, después cuando queréis leer el contenido, hay otra cosa nada que ver. Porque como es aleatorio, te puede salir cualquier cosa, cualquier combinación de números. Eso me pasó a mí en un par de tareas que hice, pero es en otro lenguaje de programación. Python, que yo sepa, es más robusto en ese sentido y no es tan grave no cerrarlos como para el funcionamiento, pero para la sintaxis sí es importante. ¿Ya? ¿No hay ninguna otra duda? Porque si no, explico el código completo. Déjale. Entonces, Javiera, me detienes en cualquier momento si es que hay algo que no quede claro. Entonces, el problema, volvamos al problema rápidamente, voy a echarle un vistazo. Entonces, tenemos dos archivos, inscritos.txt y carreras.txt. Inscritos tiene nombres con espacio, coma, carrera que está interesado para ir a visitar, separados por cada uno en una línea. Y carreras.txt tiene nombre de la carrera, espacio, cupo. Ah, perdón. Eh, ¿En serio? Ahí. Ahora se ve el PDF, ¿cierto? Ya tenemos los archivos entonces inscritos, nombre, coma, carrera interesada y carreras, nombre de carrera, espacio, el cupo. ¿Sí? Entonces lo que nos están pidiendo es que para cada carrera generemos un archivo cuyo nombre sea el nombre de la carrera en minúsculas. Aquí nos faltó lo de las minúsculas, pero es solamente la función que te pasa a minúsculas el string completo, con los estudiantes inscritos para la visita. ¿Sí? Entonces, si hay más interesados que cupo, aquí por ejemplo tenemos Eloisa Díaz y Jonas Salk en medicina, y hay un solo cupo en medicina, entonces tiene que quedar solamente el primero inscrito. ¿Sí? Es por orden de llegada, por eso dice aquí arriba orden de llegada. Si es que no hay nadie, el archivo se crea y queda vacío. ¿Sí? Entonces volvamos al código. eh, Volvemos al código acá. Entonces, importante, abrir y cerrar el archivo. Entonces, abrimos el carreras.txt, tenerlo aquí abierto, el carreras.txt que tiene los cupos y las carreras, y abrimos el inscritos.txt, que son todos los estudiantes que quieren ir a ver cada una de las carreras. ¿Sí? Entonces, tenemos que, como estos, el car y el insc son iterables de archivos, tenemos que leerle las líneas. ¿Sí?
Y esto, por si acaso, es alternativo a si lo hacemos, podríamos hacer, por ejemplo, tenemos un archivo, eh, podemos después iterar, podemos hacer eso sí se puede hacer. ¿Sí? Es equivalente al readlines, ¿no? Pero como un comentario. Entonces, separamos los archivos en las líneas y luego tenemos que iterar sobre alguno de los dos. Queremos hacer para cada carrera, aunque no haya gente interesada, queremos hacer el archivo. Así que iteremos las carreras. Entonces, para cada carrera, cada línea en el archivo carreras, separamos la carrera y en los cupos, aquí están los formatos de cada uno de los elementos del archivo. Entonces separamos carrera y cupos que están separados por el espacio. Cupos es el número entero del segundo elemento de eso, ¿cierto? Porque este es el S0, este es el S1. Entonces, cupo es el entero del segundo elemento. Esto es un print nomás que colocamos ahí para ir verificando que esté todo bien. Y después armamos el nombre del archivo. El nombre del archivo, recuerden que es el nombre de la carrera, punto .txt. Entonces aquí, para pasarlo a minúsculas, ¿alguien se acuerda cómo es la función? Em, Que no sé si la tengo a mano. Oh, me parece que sí la tengo. Perfecto. Así. Entonces van a crear todos los archivos de nuevo. Déjenme borrarlos. Ya. Entonces tenemos el nombre del archivo. Abrimos el archivo con ese nombre que creamos, ¿cierto? Que sería ingeniería.txt, medicina.txt, periodismo.txt, y lo vamos a abrir en modo escritura, ¿sí? Para escribirlo desde el principio. Y decimos que el tamaño del archivo al principio es cero, o sea, el tamaño de la cantidad de líneas del archivo es cero. ¿Por qué es importante la cantidad de líneas? Porque recuerda que no nos podemos pasar de la cantidad del cupo que hay. No podemos inscribir en el archivo más personas que el cupo, ¿sí? Entonces, para cada línea en el archivo inscritos, que tiene los inscritos, coma la carrera en la que están interesados, separamos la línea. La persona es el primer elemento, ¿cierto? Nombre, espacio, apellido. Ese es el primer elemento del split. Y el segundo elemento del split es la carrera, ¿sí? Que lo colocamos C. Entonces, ahora queremos comparar. Esta persona en la que estamos iterando, ¿está interesado por la carrera que tiene el archivo abierto? Ahora estamos abiertos con el ingeniería.txt. ¿Esta persona quiere estudiar ingeniería? Entonces, o sea, está interesada en ingeniería, y eso es la comparación que estamos haciendo acá. Si es que el S0, que es la carrera que está aquí, eh, si el S0 es la carrera que está aquí, es igual a esto, y le sacamos el backslash n, porque recuerda que en el archivo inscritos, las carreras están al final y van a quedar con un backslash n. Si no le colocamos ese backslash n, esta condición nunca se va a cumplir. Las palabras pueden ser las mismas, pero después van a tener un backslash n y esto nunca va a correr acá. ¿Sí? Y además, cada vez que queramos inscribir a una persona, tenemos que asegurarnos que el tamaño de la cantidad de listas del archivo que tenemos abierto sea menor al cupo. ¿Sí? Entonces, si se cumple todo eso, si está todo bien, si el aforo lo permite y la carrera es la indicada, escribimos una línea en el archivo. Recuerda que el archivo le llamamos f, entonces f.write, el nombre de la persona y un backslash n, porque si no va a quedar todo amontonado, como decía más arriba, y ahora tiene una línea más. Termina eso, cerramos el archivo y de ahí pasamos a la siguiente carrera. Y de nuevo pasa todo lo mismo, ahora con medicina. Y finalmente cerramos los archivos. ¿Sí? No sé si queda más claro. eh, era, déjame ver acá, Javier. Súper. ¿Ya? Entonces ahora no. Si lo abrimos acá, ahora sí tenemos todo en Lower, en enfermería, ingeniería, inscrito y todo. Si tenemos, por ejemplo, medicina, que recuerden que lo dejamos con 6 cupos, están todos. Pero digamos, no hay nadie. Matemáticas, están los 3 matemáticos que se me ocurrió poner, y así. eh, Dudas en general que tengan con la apertura y el cierre de archivos, el manejo de líneas de archivos, eh, para eso estamos, así que pregunten nomás. Yo, en vez de como las veces que como que sacaste el salto de línea, yo podría haber como limpiado todo al principio, ¿no? Como con un for, como haberle sacado todo como el salto de línea y como, en verdad es como lo mismo, pero para no poner como... Eh,
Sí, me parece que sí. Me parece que eso es igual de válido. Creo que sí lo puedes hacer. Ya, gracias. Ah, pero ojo, ojo, porque ya, no, ojo que no es tan sencillo, porque acuérdate que el archivo, claro, pero no es lo mismo porque inscritos y carreras lo estás abriendo en modo lectura. Entonces no los puedes modificar. Sí o sí tienes que modificar la lista de líneas o lo que hayas separado después de las líneas. No Ah, puedes claro, modificar el mismo archivo. claro, claro, pero después como de asignarle como las líneas a una lista, puedo limpiar la lista, como al principio. Claro, podrías limpiar inscritos y carreras. Ah, ya, Sí. vale, vale, Sí, o sea, ya podrías sí. haber hecho un for acá. Bueno, aquí no es tan relevante, pero piensa que si en un programa tú haces demasiados for, por ejemplo, si haces un for acá en inscritos, haces otro for acá en carreras para ir limpiando todos los backslash n, ok, en este problema no va a tener mayor impacto. Pero imagínate que son 1 millón de personas o 100.000 personas. Imagínate que estamos haciendo algo, no sé, pues para un concierto. ¿Cachai? Una cuestión que tenga que ver con, por ejemplo, repartir los tickets de un determinado artista para los cientos de miles de personas que quieren ir para un festival, lo que sea. Entonces, si haces tantos ciclos for, el ciclo for necesariamente, como lo implementes, va a recorrer la lista. En este caso, si quieres eliminar los backslash n y asegurarte que ningún string tenga backslash n en la lista, tendrías que recorrer la lista completa. Y si son tantos, le estás agregando mucho tiempo al programa. Esto como comentario, no es algo que les vayan a pedir ahora, pero sí es algo que tienen que considerar en general. O sea, imagínense un for dentro de otro for, eso ya como hace que cada vez que iteres en una lista, iteres en la otra. Entonces, por ejemplo, si una lista tiene tamaño 10 y cada vez que iteras sobre uno de esos elementos, tienes que iterar sobre otra que tiene tamaño 10, vas a hacer 100 iteraciones. ¿Te fijas? Es como un tamaño al cuadrado. Eso se llama complejidad computacional, tiene que ver con qué tan lento, qué tan rápido son los algoritmos, y hay muchos de estos que están optimizados para no tener que recorrer todo, que a la larga no es lo que uno quiere, ¿sí? Pero como te digo, es totalmente válido recorrer para lo que les están pidiendo a ustedes, recorrer inscritos completos, si quieres recorrer carreras completo y quitarle los backslash n a los números, también lo puedes hacer, ¿te fijas? Aquí habíamos dicho que no es importante porque el int ignora el backslash n, ¿sí? Pero sí es algo que puedes hacer. Solo que, como te digo, cuando son más datos es algo importante. Ahora, por ejemplo, estoy con un profesor, estamos viendo un tema de procesamiento de imágenes y las imágenes de alta resolución, no sé, pues pueden ser de 4000 por 3000. Entonces estamos hablando de millones de datos. Entonces, si lo haces lento, el efecto es muy grande. ¿Cómo se le saca el backslash n si es un número que es decimal? ¿Se puede igual con el strip? Sí, porque acuérdate que esta lista, estos son strings. Sí o sí, son strings. A pesar de que sea un 1 y un 4 o un 1.48, lo que sea, son strings. Entonces siempre le vas a poder sacar el backslash n. Por eso después lo pasamos a int. Si no estuviera ese int, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿Dónde va a estar el problema? Que nos deja operar en la línea 18, ¿cierto? Porque estamos queriendo comparar un número con un string. Si, por ejemplo, ese string fuera una letra, corren el riesgo de que algo del programa funcione, porque las letras en Python se toman como el ASCII, como el código ASCII, ¿sí? Entonces la A, la B, la C tienen todos asignados un número, y si uno hace comparaciones, comparan ese tipo de cosas. Me parece que si es con número y letra igual te va a tirar error, pero si es letra con letra, puedes llegar a tener problemas y tu código podría parecer estar funcionando bien, pero en verdad está comparando mal las cosas. Sí, de hecho, si lo hacemos así, ahí está. ¿Te fijas? Entonces, el error de tipo te dice que el menor que no está soportado entre instancias de objetos tipo int y objetos tipo string. Entonces, por eso es importante colocarle el int. Andrés puso ejemplo.replace. El replace debería funcionar, sí. Replace debería funcionar. Solo que es backslash, ¿sí? Ese es el slash normal. Pero sí, a lo mejor es difícil encontrar en el teclado. Una tecla bien particular. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra duda con esto?
¿Todo ok? ¿Sí? ¿Nadie más? Aprovechen ahora para que después ahí viene su prueba. Bacán, bacán. Ya mira, estamos un poquito cortos de tiempo y el último problema que tenía preparado, porque igual hubo hartas consultas y bacán que haya hartas consultas, el último problema es más largo, ¿sí? Entonces, eh, lo que podríamos hacer es, a ver cómo lo vamos a hacer. Mm, ya mira, les puedo mostrar más o menos cómo va orientado el problema, si quieren lo hacen, y yo puedo hablar con Miguel para que les haga llegar el código de alguna forma con el PDF. Ahí lo podemos arreglar, el código de cómo está resuelto el problema. Sí, eso se los puedo enviar mañana pasado. Entonces, este problema es un poquito más complejo. ¿Se les parece si lo vemos aquí? Entonces, bueno, parece más complejo de lo que es en realidad. Si no es tan largo de resolver. Entonces, este problema lo que hace es buscar como si es que los caminos que le ponemos a un robot son válidos o no. Entonces, ¿qué es lo que dice? En esta pregunta debes escribir una función que recibe... perdón, no estoy compartiendo el... sí, sí estoy compartiendo. Ya. Dice, en esta pregunta debes escribir una función que recibe un mapa y un camino. El mapa se representa con una lista de strings del mismo largo, ¿cierto? Esas listas, por ejemplo, X, 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 así, o sea, X, X, Y, Y, X, espacio, espacio, X, esas son las listas. Cada uno de esos strings está compuesto solo de los siguientes caracteres. X que representa un obstáculo, el espacio vacío que representa un espacio vacío, el Y que representa una posición inicial, que no es obstáculo, y el F que es una posición final, que tampoco es un obstáculo. El camino es un string de movimientos separados por coma. Entonces, por ejemplo, si toda esta cuestión fuera un string, arriba, abajo, izquierda, derecha, podemos ir juntando, por ejemplo, arriba, coma, arriba, coma, abajo, coma, izquierda, coma, coma, así. Entonces, ahí hay un ejemplo de mapa. ¿Sí? Dice, el mapa puede contener múltiples posiciones iniciales, múltiples posiciones finales. ¿Sí? Que eso tampoco es esta parte parece complicar más, pero ahí les voy a contar más o menos cuál es el hint para poder desarrollar esa parte. Entonces dice, el robot puede desplazarse por cualquiera de las posiciones representadas por caracteres, o sea, las I, las F y los espacios, excepto por aquellas marcadas con una X. O sea, las X son obstáculos. Entonces, si el robot está ubicado sobre la I de más a la derecha, que está aquí, creo que se ve mi cursor, en la manito, si el robot está ubicado aquí, ¿perdón? Y se mueve abajo y a la izquierda, va a llegar a la F. ¿Sí? Entonces, suponiendo que el mapa siempre contiene obstáculos en los bordes, como está acá, obviamente para que el robot no se vaya para siempre. Entonces, hay que programar una función, es camino, m,c, que el m es el mapa y el c es el camino. Entonces dice, retorna true si es que desde una posición del mapa marcada con i es posible seguir el camino c, llegar a una posición marcada llegando a una posición marcada con una f. Entonces, por ejemplo, si recibimos este mapa, que son estas 4 strings del mismo tamaño, y nos dicen que C es igual a, comillas, como es un string, abajo, derecha, derecha, entonces para alguna de las posiciones iniciales deberíamos poder llegar a F, y si es así, ponemos true. Justamente como dice acá. Supongamos que mapa es el mapa que está acá arriba. Entonces es camino, mapa, que es este conjunto de strings, coma, el string abajo, derecha, derecha, retorna true, porque si es que partimos desde acá, podemos llegar a la F. Mapa izquierda abajo, también es true, porque si partimos desde este mismo, hacemos izquierda abajo, llegamos a la F. ¿Sí? Mapa derecha, derecha, abajo, rotonda false, porque no hay cómo moverse dos a la derecha. Si se fija, cualquiera de las Y que partamos, si nos movemos dos a la derecha, vamos a llegar a X. ¿Se fijan? Entonces choca con un obstáculo. Entonces, les muestro cuál es la idea que pueden llevar a cabo para resolver este problema. De partida, podemos hacer, por ejemplo, podemos definir una función que sea el movimiento. Esto porque a nosotros nos van a entregar un camino. Una cosa así. Entonces, en alguna parte vamos a tener que hacer un split, ¿cierto? Porque queremos aislar qué significa arriba, abajo, izquierda, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, podríamos definir una función, moverse, camino, eh, inicial camino. Entonces, dada una posición inicial, agarrar ese camino y movernos en la lista de listas hasta, o sea, en las listas hasta llegar al punto final que diga el camino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, inicial, aquí inicial podría ser algo así como, eh, déjeme ver. Si partimos, por ejemplo, en esta I, aquí la posición sería 1, 2, ¿sí? Porque veámoslo como X para abajo, entonces 0, 1, después 0, 1, 2. O sea, 1, 2. Entonces podríamos partir algo como así. Esa es la posición inicial y el camino lo tenemos acá. Entonces, hacemos, por ejemplo, movimientos igual a camino.split, coma, ¿cierto? Y aquí vamos a tener una lista de cada uno de los movimientos. Entonces, for i in movimientos, y cada uno de estos movimientos va a significar algo. Entonces, si ese i es arriba, tendríamos que a la primera coordenada restarle 1, porque estamos subiendo. Entonces sería algo así. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que queremos ir logrando? O sea, vamos moviéndonos como de una coordenada, sumando o restando 1. Entonces, si, por ejemplo, el string dice abajo, 1, más igual 1, ¿cierto? Porque ahora vamos a sumarle 1 que es hacia abajo. Entonces, hacemos cada uno de los casos. El if, y aquí va a estar el izquierda, y el if derecha. ¿Cierto? Y esto va a retornar inicial. Porque inicial está modificado. ¿Sí? Entonces esa es una manera en la que podemos definir una función solamente para movernos. Después podríamos hacer, por ejemplo, una función que en cada uno de los pasos de este moverse nos diga si es que el movimiento es válido o no. Entonces que revise en ese índice si es que hay una X, o si es que hay un espacio, si es que hay una F, si es que hay una Y. ¿Sí? Que es muy parecido a lo que hicimos acá. ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? Y lo último, recuerden que aquí en el problema dice dice que pueden haber varias posiciones iniciales y varias posiciones finales. Eso tampoco se complique mucho, porque las posiciones iniciales y finales múltiples, podemos hacer otra función, algo así. Entonces que dentro de todas las listas, entonces vamos buscando, vamos buscando los puntos iniciales y después retornamos los índices. Entonces después vamos a tener una lista con los índices. ¿Sí? Entonces, bueno, veo que cada vez va quedando menos gente, pero, pero les dejo la idea propuesta. No se van a tardar más de 15 minutos con estas ideas ya claras. No se van a tardar más de 15 minutos en cachar cómo es el problema, resolverlo. O a lo mejor un poquito más si es que la función de es camino, sí, dicen, ¿sí? Pero no, el enunciado lo subió, ya debería estar subido por Miguel. Eh, Fabián dice, estoy procesando. Sí, es que el problema se ve complejo, pero cuando lo empiezas a hacer no es tan complejo, porque tienes que determinar cuáles son las posiciones iniciales. Si es que hay más de una, puedes hacer una lista con estos índices. Entonces, por ejemplo, si es que hay varias, podría ser algo así como en el 1 2 hay una, en el 0, en el 1 1 hay una, ¿cachai? En el, no sé, bueno, en el 3 4 puede haber una. ¿Te fijas? Entonces, después, cuando quieras revisar si es que un camino es válido, lo revisas para este, lo revisas para este y lo revisas para ese. Y con que uno sea válido te sirve. ¿Te fijas? Parece ser una capa mayor de complejidad, pero a la larga no, porque es una pega que tú puedes separar del resto de las tareas. ¿Te fijas? Entonces tú puedes aislar, encontrar varias posiciones iniciales y después haces una función que dada una posición inicial, revise si el camino es válido o no. Y esa función que revisa si el camino es válido o no,
la repites para cada una de las posiciones iniciales. ¿Sí? Yo creo que este es un muy, muy buen problema que podrían hacer para una interrogación, porque es como bien completo, no tiene la parte de archivos, pero sí tiene harto de split, tiene las condiciones, entonces creo yo que es algo que les puede servir harto para que lo consideren. No creo que se demoren mucho. Con estas ideas ya más claras, con esta ayuda que les entregué, yo creo que les puede, les puede tardar poquito tiempo. No caché cómo funciona el moverse. Fíjate que aquí tenemos una posición inicial, un vector, por ejemplo, el 1, 2, las posiciones, ¿sí? El índice de dónde estamos. Digamos que hay una i en el 1, 2, que es como estaba, si te fijas acá. em, no lo puedo rayar. Ese. Ese es el 1,2. ¿Te fijas? Este es 0, 1, 0, 1, 2. Entonces este es perdón, 1,2. ¿Cachai? Entonces si nos dicen abajo, entonces ¿a cuál hay que sumarle 1? Hay que sumarle 1 a este. Entonces si esto es inicial y el string es abajo, entonces al inicial en el índice 0 hay que sumarle 1. ¿Sí? Y después la verificación de que el camino sea válido es que en ningún momento de todo ese camino pasamos por una X. Entonces, cada uno de los movimientos, ¿cierto? Haces moverse tanto. ¿Estamos en una X? No, listo. Moverse tanto. ¿Estamos en una X? No, listo. Moverse tanto. ¿Estamos en una X? Entonces, es como un for. Cada una de las iteraciones del for, por ejemplo, puede ser un for por la lista de movimientos. Entonces, si tú tienes una lista con 5 movimientos, iteras sobre esa lista, identificas qué movimiento es, y justo después de identificar qué movimiento es, te preguntas, o no sé por qué se puso eso. ¿Estamos en una X? Si estamos en una X, el camino no es válido. Y pasamos a la siguiente posición inicial. Porque ya sabemos que no hay chance de que ese camino sea válido, partiendo de esa posición inicial. ¿Sí? Si te fijas, no es tan complejo el problema. Es esa parte inicial que a lo mejor puede ser un poco más difícil de entender. Vale. Vale, sí, de nuevo, yo los invito a que lo hagan. Voy a hablar con Miguel para que les pueda hacer llegar el código y de nuevo, les dejo mi correo aquí. Me pueden escribir, idealmente consultas no demasiado largas, porque no estoy con demasiado tiempo, pero si es algo breve o alguna duda de la materia o lo que me habían preguntado hace un rato, lo del sorted, lo del lambda, ahí no hay problema. Yo les puedo echar una mano en eso. Una pregunta un tanto aparte. ¿Se puede insertar un elemento en una posición específica en una lista? Sí, estoy casi seguro que hay un método que hace exactamente eso en Python. Déjame revisar. Em, sí, está el insert. Entonces tú tienes una lista. Digamos que es así. Entonces tú quieres en la posición 3, ¿cierto? Porque está en la posición 1, la posición 2, o sea, perdón, la posición 0, 1, 2. Tú quieres que en la posición 3 esté el número 4. Entonces pones el número 4 y en la posición 3. Debería funcionar así. Perdón, ¿qué hice? A lo mejor lo di vuelta. Es al revés. En la posición 3, el número 4. Ahí sí. Entonces, este es un insert, el elemento X en el índice Y. Eso sí se puede hacer. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna consulta de las que quedan aquí? Quedó todo claro. Súper. Bueno, me mandan correos entonces si es que quedan con alguna duda de esta ayudantía y les haré llegar el código para que lo puedan comprar si es que ese es el problema de los caminos. Eso, estamos entonces. Muchas gracias, Bastián. Te pasaste. Cuídense, que les vaya muy bien.